Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 9, el verdadero trabajo de ser mamá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, maestras, maestros y a todas aquellas personas que deseen aprender a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Por culpa del azar o de un desliz, cualquier mujer puede convertirse en madre. Dios las ha dotado a mansalva del instinto maternal, con la finalidad de preservar la especie. Si no fuera por eso, lo que ella haría al ver a esa criatura minúscula, arrugada y chillona, sería arrojarla a la basura. Pero gracias al instinto maternal, la mirada embobada la encuentra preciosa y se dispone a cuidarla, gratis hasta que cumpla por lo menos 21 años. Ser madre es considerar que es mucho más noble sonar narices y lavar pañales que terminar los estudios, triunfar en una carrera o mantenerse delgada. Es ejercer la vocación sin descanso, siempre con la cantaleta de que se laven los dientes, se acuesten temprano, saquen buenas notas, no fumen y tomen leche. Es preocuparse de las vacunas, la limpieza de las orejas, los estudios, las palabrotas, los novios y las novias, sin ofenderse cuando la mandan a callar o le tiran la puerta en las narices, porque no están en nada. Es quedarse desvelada esperando que vuelva la hija de la fiesta y cuando llega, hacerse la dormida para no fastidiar. Es temblar cuando el hijo aprende a manejar, andar en moto y aún así sonreír cuando los ven sufriendo. Es servir de niñera, maestra, chofer, cocinera, lavandera, médico, policía, confesor y mecánico sin cobrar sueldo alguno. Es entregar su amor y su tiempo sin esperar que se lo agradezcan. Es decir, que son cosas de la edad cuando la mandan al carrizo. Madre es alguien que nos quiere y nos cuida todos los días de su vida y que llora de emoción porque uno se acuerda de ella una vez al año, el Día de la Madre. El peor defecto que tienen las madres es que se mueren antes de que uno alcance a retribuirles parte de lo que han hecho. Lo dejan a uno desvalido, culpable e irremisiblemente huérfano. Por suerte, hay una sola, porque nadie aguantaría el dolor de perderla 2 veces. Isabel Allende. Hola a todos. En México, hoy estamos celebrando el Día de la Madre. Si estuviéramos en clases presenciales, muy probablemente desde hace días estaríamos preparando bailables, declamaciones con poemas dedicados a las mamás, de esos poemas que hacen caer las lágrimas y formar nudos en el pecho y la garganta, y se oiría una y otra vez Señora, Señora de Denise de Calaf en la bocina puesta en el patio para quienes están ensayando el coro. Y precisamente hoy veríamos llegar a las mamás, desde luego a las que están en posibilidades de asistir a la escuela, para disfrutar del festival que se ha preparado en su honor. Pero como estamos en pandemia, pues este año no sucederá así. Sin embargo, quise aprovechar este día y este episodio para hablar precisamente de lo que significa ser mamá en la actualidad.
Esta es otra de las celebraciones que año con año mueven una gran cantidad de personas a gastar en servicios y productos para celebrar a las mamás. Nos han vendido la idea de que hoy se celebra esa actitud de servicio, de esa mujer que da todo y no espera nada a cambio, que hoy toca festejar a esa mujer que renuncia a sí misma, a sus sueños, a sus planes y a sus metas como el mayor acto de sacrificio que existe y que por lo tanto estaremos en deuda eterna con ella por tan grande renuncia. Pero a diferencia de otras celebraciones como un cumpleaños, en mis épocas de niña y adolescente, y todavía aún era común y sigue siendo común ver que a las mamás no se les obsequia algo para su uso personal, porque se piensa que sus gustos y necesidades en realidad son los de toda la familia. Se les obsequian todavía utensilios de cocina, electrodomésticos y otros tantos implementos que se ocupan en el hogar, que a fin de cuentas no son exclusivamente para mamá. ¿Se imaginan ustedes llegar con una vajilla para 6 personas, dársela de regalo a mamá y que ella dijera: necesitamos comprar más platos porque la vajilla es solo para mí? No sé qué van a usar ustedes. Quizá nos resultaría gracioso, pero la verdad es que esto pasa. Y la semana pasada fue Día del Niño. No creo de verdad que ninguna mamá haya llegado a casa y le haya regalado a sus hijos una escoba para barrer toda la casa o una licuadora o un juego de vasos. Si bien esto parece cotidiano y podemos ver ya desde hace una semana que los comerciales en medios de comunicación van destinados a los obsequios que va a recibir mamá, pero, insisto, estos no son exclusivos para ella. Se piensa que lo que se puede regalar este día, pues es algo que sirva a todos o que le sirva a ella para limpiar el espacio donde viven todos. Como les conté desde el episodio anterior, me gusta cuestionar el porqué de ciertas prácticas que venimos reproduciendo una y otra vez. Y quizá alguien dirá, bueno, que esta no tiene madre, ¿o qué? Y les aclaro que sí, sí tengo, para que no se queden con la duda. Pero hablando en serio, el episodio de hoy quise dedicarlo a hablar del verdadero significado de ser madre, del trabajo que les corresponde a quienes asumen por convicción este rol y también para quienes lo asumen sin mayor opción, y desde luego lo que significa y lo que les exige, pero también lo que no significa y lo que no les exige ser mamás. Como les he contado, en la escuela y no solamente en el nivel preescolar, es la mamá la que siempre está presente en las reuniones escolares, en los llamados que se hacen a diversas actividades, quienes están apoyando a los niños en la realización de las tareas, ya sea en la escuela o fuera de la escuela. Y si bien hoy en día hay muchas mamás que también son trabajadoras fuera de casa, ellas siempre o casi siempre están presentes en los asuntos escolares, médicos de los hijos, en su crianza, en la limpieza del hogar y en general en muchas tareas que se da por hecho que son solamente su responsabilidad. Esta pandemia nos ha dejado a muchos la posibilidad de ver el desgaste tremendo y la responsabilidad que cargan las mamás, tanto las mamás que eran trabajadoras de tiempo completo en el hogar, como de aquellas que cubrían una doble jornada, la del hogar y la que realizaban fuera de casa como un empleo remunerado. En este año que llevamos de clases a distancia, he visto a mamás colapsar de estrés, de ansiedad y de agotamiento. Hay mamás que me han solicitado la orientación para saber cómo dejar de gritarle a sus hijos,
Mamás que cotidianamente solían ser muy pacientes, pero que repentinamente y con tristeza se descubrieron violentando a sus hijos con gritos, amenazas, para que hicieran la tarea y después experimentando un terrible sentimiento de culpa por sus acciones. Y cuando les he preguntado cómo se distribuyen las tareas en el hogar, quién le apoya a usted en las actividades relacionadas al cuidado de los niños, o de qué manera y cuántos momentos del día dedica a usted misma, las respuestas son en el orden en el que realicé las preguntas. Yo, yo soy la que se ocupa de todo. Mi marido trabaja y regresa tarde y cansado. Los niños son muy pequeños como para que puedan ayudarme en los quehaceres del hogar y nadie, como yo estoy sola con ellos, es mi responsabilidad y realmente desde que estamos todos en casa no tengo descanso y no tengo tiempo para descansar. Hemos podido ver en medios de comunicación cómo la violencia intrafamiliar se ha disparado a causa del tiempo que las familias pasan juntas, aunado a situaciones de hacinamiento, pobreza, desempleo, problemas de pareja que ya se venían arrastrando y que quizá solo se hicieron más evidentes con la actual situación. Es evidente que la combinación de varios de estos factores aunados en ocasiones a las formas en cómo las propias mamás se visualizan como responsables de todo en el hogar les esté generando estrés y ansiedad. Pero reflexionemos un poco en qué es esto de cómo se visibilizan las mamás como responsables de todo y lo que implica. Para comenzar, tenemos que reflexionar en cómo se ha transformado la sociedad a través del tiempo. Las madres abnegadas, sufridas, dedicadas enteramente a ser esposas, mamás y amas de casa de tiempo completo que veíamos en las películas de los años 50 y 60, donde su máximo exponente eran actrices como Amparo Rivelles, Sara García o Marga López, han quedado fuera de contexto y para muchos de ustedes estoy prácticamente segura que estos nombres que acabo de mencionar quizás sean desconocidos. Pero como panorama general, estas películas que hoy forman parte del cine de oro mexicano nos retrataban a las mujeres de hace 2 siglos, mujeres que llegaban al matrimonio a edad temprana, en muchas ocasiones por arreglos entre los padres, mujeres que no tenían derechos porque ante la ley una mujer no era igual a un hombre y se tenía la creencia de que sus únicas funciones eran procrear, criar niños, atender a sus maridos y ser excelentes amas de casa. Evidentemente, al no tener derechos ni educación, tampoco tenían acceso a oportunidades laborales y con condiciones dignas. Una vez llegadas al matrimonio, su función principal era, insisto, tener hijos para construir una familia. Pero los tiempos han cambiado y las mujeres hemos logrado que se reconozcan muchos de nuestros derechos. Hay muchos que seguimos todavía arrastrando desde entonces, pero en la década de los 70, por ejemplo, las mujeres lograron el derecho al voto. A partir de este momento se desencadenan una serie de movimientos que nos han llevado a adquirir mayores condiciones de igualdad y participación en distintos ámbitos. Y sin embargo es sorprendente ver cómo en pleno siglo XXI muchos hombres y tristemente muchas mujeres siguen pensando que la única y la máxima realización de una mujer es el convertirse en esposa y madre. Cuando he tenido la oportunidad de escuchar sus argumentos, expresan ideas como: es que es parte de su naturaleza, por eso Dios les dio vientre, es parte del instinto materno, o es que al menos un hijo debes de tener porque pues no te puedes quedar sola, aunque sea madre soltera. ¿O no has pensado quién va a cuidar de ti cuando seas vieja? Si nos detenemos a reflexionar en cada uno de estos argumentos, les podría refutar. Cierto, la naturaleza nos dotó de un aparato reproductor. Y con todo y eso, hay mujeres que ni recurriendo a costosos tratamientos de fertilidad o poniéndose en manos de los mejores especialistas, consiguen ser madres y esto les genera una inmensa frustración y dolor
porque por azares del destino la misma naturaleza les niega esta posibilidad. Este instinto materno del que nos hablan no es un instinto natural, es una construcción social, así que no por ser mujeres tenemos ese instinto. Y también les podría decir, bueno, si tener un hijo es tan fácil y como señalan, aunque sea siendo madre soltera, ello significa entonces que la figura paterna no tiene importancia, que bien se podría prescindir de un papá para la crianza de un niño sano y feliz, o de verdad piensan que es obligación de los hijos cuidarnos cuando seamos viejos. No es condenarlos a retribuirnos, pero como una obligación, aquello que se supone que se hizo de manera desprendida por amor. Podemos ver entonces que ser mamá es mucho más que un instinto. Es y debiera de ser una decisión consciente en la que se cuente con el apoyo, la responsabilidad y el compromiso de quien asume como pareja esta decisión. Volviendo al poema de Isabel Allende que acabo de leerles, aunque esta autora no es mexicana, en este poema retrata una visión que se tiene de manera generalizada sobre la maternidad en toda Latinoamérica. Y bueno, mucho de lo que ella dice en este poema encaja con las madres mexicanas. Por ejemplo, en el párrafo donde dice: pero gracias al instinto maternal la mirada embobada la encuentra preciosa y se dispone a cuidarla gratis hasta que cumpla por lo menos 21 años. Bueno, pues podemos reflexionar que en nuestro país, por ejemplo, se acepta que culturalmente la familia sea extensa, entre más grande mejor. No importa que no nos llevemos bien, lo importante es permanecer unidos como familia bajo la crianza de los padres. Aquí al respecto, siempre me ha causado mucha gracia un diálogo de la película Ratatouille, esta película infantil de Pixar, donde las ratitas son las protagonistas. Cuando Remy, el personaje principal, vuelve después de varias semanas a la colonia y le expone a su padre que lo irá a visitar de vez en cuando, aunque aquí no es mamá, sino el papá el que contesta, el papá rápidamente enfurece y le pregunta: ¿no te quedas? A lo que Remy le responde: ¿no pensaste que me quedaría por siempre, o sí? Las aves deben volar y de inmediato el papá le replica: no somos aves, somos ratas. No dejamos el nido, lo hacemos más grande. Tradicionalmente una de las obligaciones que tiene la mamá, pues es la crianza de los niños y en ella recae la responsabilidad de que estos sean gente de bien y que permanezcan como una familia unida. Aquí nos dice por lo menos hasta los 21 años, pero la realidad es que aquí en México muchas familias siguen con los hijos pasada cierta edad, 30, 40 años, y no importa que no sean personas productivas para ellos mismos o para la sociedad, lo importante es que sigan viviendo como familia bajo el mismo techo e incluso aceptando las decisiones de vida que mamá o papá siguen tomando por ellos. Y habría que cuestionarnos qué tan válido, pero sobre todo qué tan sano mental y emocionalmente es esto para cada integrante de la familia. ¿O qué tal esta otra frase? Es preocuparse de las vacunas, la limpieza de las orejas, los estudios, las palabrotas, los novios y las novias, sin ofenderse cuando la mandan a callar o le tiran la puerta en las narices. Tal pareciera que mamá solo tiene obligaciones, que estas obligaciones implican el cuidar o hacer por otros y que esto lleva implícito el aguantar malos tratos y majaderías, sin siquiera poder expresar su sentir al respecto. O esta otra frase que dice: es servir de niñera, maestra, chofer, cocinera, lavandera, médico, policía, confesor, mecánico, sin cobrar sueldo alguno. Es entregar su amor y su tiempo sin esperar que se lo agradezcan. Seamos sinceras y de verdad realicen este ejercicio con toda honestidad. ¿Quién en su sano juicio
hace y da sin esperar mínimamente gratitud o respeto. Cuando una persona se contrata para un trabajo cualquiera que sea, la realidad es que no solo está buscando una remuneración justa por lo que realiza, sino también busca que las condiciones del ambiente y de socialización con quienes conviven pues sean las más agradables, porque esto de alguna manera hará el trabajo más llevadero. Entonces, pensar que el trabajo de mamá implica una serie de obligaciones, pero ni siquiera una mínima consideración, la verdad es que resulta absurdo. Y aquí muchos de inmediato refutarán que, bueno, es que ser madre implica sacrificio. Bueno, pues déjenme decirles que eso será la mejor prueba de que han caído en lo que se conoce como la domesticación de la mujer a través de la historia. Y no, esto no me lo saqué de la manga, ni es que sea como hoy en día se les ha llamado a las mujeres feminazis, aludiendo a este grupo de mujeres con las que no me identifico porque exigen igualdad de derechos y no violencia, pero lo hacen a través de la violencia. Y sin entrar en detalles sobre este asunto, bueno, pues déjenme comentarles, por ejemplo, de dónde viene este término de domesticación. En el libro de La domesticación a la educación de las mexicanas, de Graciela Hierro, este texto es publicado por primera vez en 1989, pero en este texto la autora nos explica el recorrido que ha seguido la educación de la mujer a través de la historia, específicamente en México, comenzando con deidades como Coatlicue o Tonatzin y continuando con la Virgen de Guadalupe tras la conquista de los españoles, en lo que se conoce como arquetipos de la educación femenina. Textualmente, la autora nos menciona: sabemos que nuestro destino es la maternidad y que nuestra vida ha de desenvolverse en el ámbito cerrado de la familia. El espacio que nos reserva la cultura es el de lo privado. Los hombres dominan lo público. Nacemos a lo doméstico y todo el esfuerzo educativo se concentra en lograr nuestra exitosa domesticación. Hasta antes del análisis exhaustivo que realiza esta autora, en las décadas a las que me referí, años 50, 40 y previo, esta era la forma en la que se pensaba a la mujer únicamente. En este sentido, un arquetipo, sin meterme en conceptos más técnicos o especializados, es visto desde la psicología, la sociología y la antropología social como todas estas construcciones sociales que aprendemos y transmitimos o heredamos de nuestros ancestros sobre cómo es el mundo. En su mayoría las aprendemos de forma inconsciente, es decir, para este caso, hablando del arquetipo femenino, hoy en día una madre no se sienta a adiestrar a su hija diciéndole una y mil veces: repite conmigo, nací para tener hijos, para ser madre, para ser buena esposa, para obedecer, para quedarme callada, etc. Hombres y mujeres aprendemos esto más desde lo que percibimos en el día a día que desde lo que nos puedan decir solamente con palabras, y lo aceptamos como válido sin cuestionarlo porque es un aprendizaje del colectivo al que pertenecemos. Esta es una de las razones por las cuales incluso cuando se va al otro extremo de menospreciar a los hombres por la cultura machista, sale a relucir un argumento en el que se cuestiona, pero ¿quiénes educan a los hombres? Son las mismas mujeres, como si esto justificara el machismo en sí. Tendríamos que comprender que se educa así porque esto forma parte de nuestra herencia cultural inconsciente. Claro está que no significa que deba permanecer así. Los arquetipos se transforman a través de la historia precisamente cuando alguien se cuestiona la lógica de estos y cómo benefician o perjudican a unos o a muchos, y a través de la historia, la deconstrucción y la reconstrucción de estos arquetipos es precisamente lo que ha motivado cambios sociales, sobre todo en aquellos sectores menos privilegiados o sometidos a la voluntad de otros.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el título de nuestro episodio? El verdadero trabajo de ser mamá es como se titula. Bueno, pues conocer esta parte de la historia nos permite entender por qué las mamás colapsan en crisis de estrés y ansiedad. Para que algo cambie, debemos comenzar por reconocer que verdaderamente hay un problema y que ese problema nos afecta en diferentes áreas de la vida, que nos genera frustración, culpa, impotencia, dolor, enfermedad, entre muchas otras cosas más. Cuando me entrevistaba con mamás de manera presencial y percibía este agotamiento o estrés al no saber cómo apoyar a sus hijos aunado a todas las labores que siempre realizan en la casa o en el trabajo remunerado fuera de casa, siempre les preguntaba, ¿quién es la persona más importante en su vida? Hasta el día de hoy solo he conocido a una mamá que me ha dicho de inmediato, yo. Todas las mamás responden, mis hijos, mi familia, y ni siquiera les pasa por la mente pensar que para estar bien con los demás, primero deben estar bien con ellas mismas. Y cuando se los planteo de esta manera, muchas puedo ver en su rostro cómo esta idea les genera conflicto, como si el pensar en ellas las hiciera malas madres, malas mujeres y malos seres humanos. Y cuando platicaba con los niños y niñas en el preescolar, ya sea en las entrevistas que les hacía o a veces como parte de la cotidianeidad del recreo, y les preguntaba, ¿en qué trabaja tu mamá? Casi todos respondían, no, mi mamá no trabaja, el que trabaja es mi papá, mi mamá está en la casa. Y casi siempre les decía yo, ¿y quién te lava la ropa? ¿Quién te baña? ¿Quién te prepara de comer y te sirve la comida? ¿Quién limpia la casa? ¿Quién va al mercado? Esto también es trabajo y de hecho es mucho trabajo. La verdad es que me sorprendía ver cómo en algunos se dibujaba en su rostro un claro conflicto al descubrir que efectivamente su mamá trabaja y trabaja mucho en casa. Hace unos días les comentaba que escuché una frase. Ser madre es la actividad que implica la mayor vocación de servicio. Pero ojo, eso no significa que vaya implícito anular sus derechos, sus gustos, sus necesidades y sus sentimientos. Cada que comienzo este podcast les hablo de que nuestros niños la meta final es alcanzar la autonomía, porque en realidad eso es a lo que cualquier mamá o papá debiera aspirar para el presente y el futuro de sus hijos e hijas. Tener la certeza de que son adultos funcionales, productivos y felices para sí mismos y para la sociedad. Entonces, ¿cuál es el verdadero trabajo de mamá? Bueno, muchas mamás se enorgullecen de decir, yo les lavo, les plancho, les cocino, les limpio, los llevo a la escuela, les ayudo a hacer la tarea y hasta les sirvo de reloj despertador. O están aquellas que dicen, es que aparte de mis hijos, tener a mi marido es como tener a otro hijo, pero grandote. Como si cuidar y criar adultos inútiles, irresponsables y dependientes fuera motivo de orgullo. ¿Qué de todo esto realmente entonces es lo que le corresponde a una mamá? ¿Y hasta qué edad o bajo qué circunstancias es que ella debe de seguir haciéndolo? Porque evidentemente si a los 30 años una mamá le sigue haciendo de todo a un hijo o a una hija, bueno, déjenme decirles que esa mamá necesita más de su hijo que a la inversa. En realidad, no hay ningún manual que diga que cuando te conviertes en madre, estas son tus responsabilidades. Aquí más bien tendríamos que atender a la lógica y a la propia evolución del ser humano. Recordemos que en esencia los humanos también formamos parte del reino animal, pero curiosamente, pese a que nos autodefinimos como la especie más evolucionada, somos los únicos que al nacer y por varios años dependemos prácticamente para todo de nuestros padres.
Por ejemplo, un becerro o un caballo a las pocas horas de nacer se pone en pie y aunque con cierta torpeza, se puede valer por sí mismo en algunos aspectos. O, por ejemplo, cuando las aves o los polluelos ya tienen plumas, son lanzados del nido por sus mismos padres para comenzar a volar. Solo los bebés humanos nacemos indefensos y requerimos cuidado, paciencia y tiempo para alcanzar la autonomía a través de los años. Entonces, es lógico pensar que durante la etapa de bebé a mamá, pero no solo a ella, sino también a papá, le corresponde el cuidar de ese bebé. Esto incluye el amamantarlo, aunque claro está que esta tarea sí es exclusiva de la mamá, por obvias razones. Y posteriormente, bueno, también viene el alimentarlo, ya sea con fórmula, con sus primeros alimentos sólidos, el bañarlo, el cambiarlo, el estimularlo y formar vínculos afectivos. Y esto más o menos le llevará desde los 0 hasta los 2 o 2 años y medio aproximadamente. Posterior a esta edad y dependiendo de los estímulos recibidos y siempre que no haya una discapacidad severa que le limite, cualquier niño o niña es perfectamente capaz de transitar de todo me lo hace mamá a estoy aprendiendo de cómo lo hace mamá. Así pues, un niño de 3 años es perfectamente capaz de ayudar en tareas como levantar sus juguetes después de jugar, depositar la ropa sucia en el lugar que mamá le indique, ayudar a colocar las cucharas en cada lugar de la mesa para cuando sirvan la comida, comenzar a limpiar alguna superficie como la mesa con una franela. A los 4 y 5 años es capaz de comenzar a ayudar a tender una cama, separar la ropa por colores cuando se vaya a lavar, levantar los trastes que no le representan un riesgo y llevarlos a la tarja o al lavadero, ayudar a tender la ropa siempre que el tendedero esté a su alcance, ayudar a doblar prendas como servilletas en 4 partes, sujetar una escoba y comenzar a barrer un espacio además de todas las anteriores. A finales de los 5 años y en adelante es capaz de sostener un cuchillo y partir una naranja u otra fruta con la supervisión de un adulto, comenzar a atarse las agujetas, vestirse y desvestirse sin ayuda, servirse un vaso de leche, tender una cama sin ayuda, limpiar con una franela espacios más pequeños y reorganizar objetos en este mismo espacio. Aproximadamente a los 7 años cuenta con mayor coordinación como para saber encender un cerillo sin quemarse y poder prender la estufa con la vigilancia de un adulto, entender cómo funciona el horno de microondas para calentar algún alimento, tomando las medidas de precaución necesaria, comprender cómo funciona una lavadora para poder usarla sin que represente un riesgo y con ello prácticamente empezar a utilizar los diferentes utensilios de la cocina, electrodomésticos y demás solamente con el acompañamiento de un adulto. Contar con hábitos de estudio como atención, concentración y esfuerzo para mantenerse en una tarea con el apoyo mínimo de un adulto y desde luego todas las anteriores. Y a partir de los 12, 13 años en promedio, que ya es un adolescente, es perfectamente capaz de saber poner una alarma en su celular para usarla como despertador, ya sin necesidad de que mamá o cualquier otro adulto esté al pendiente de despertarlo. Y si un niño es capaz de hacer todo esto, entonces, ¿por qué vemos a mamás haciendo eso y más por sus hijos de 15, 18, 20, 25 años? Y bueno, señalo aquí específicamente después de los 18 porque a esta edad ya no son niños y por ley ya no son nuestra responsabilidad. Adquieren mayor autonomía y debieran de saber valerse por sí mismos. En el episodio 7 les hablé de que enseñar a un niño lo que sea que le queramos enseñar es o debiera ser considerado una inversión a largo plazo. Casi siempre cuando vemos que una mamá sigue haciendo muchas cosas por sus hijos es por
3 causas. La primera, no se le dedica el tiempo necesario a enseñar a los niños y niñas estas tareas porque implican tiempo, esfuerzo, constancia y paciencia por parte del niño, pero sobre todo del adulto. La segunda, porque se piensa que al ser pequeños no podrán hacerlo. Y ojo, mamás, aquí cuando les comentaba que incluso a veces al marido se le percibe como otro niño, el mensaje que ustedes están mandando indirectamente tanto a sus hijos como a su esposo es que ellos son incapaces de hacer las cosas y que entonces ustedes son muy capaces y son las únicas capaces de hacer todo bien. Esto, lejos de ser un punto a favor, les carga a ustedes de trabajo extra. Y la tercera es que de manera inconsciente muchas mamás en estos arquetipos de los que hablamos experimentan el temor de sentirse desempleadas cuando sus hijos ya no las necesitan. Con respecto a la primera causa, insisto y seguiré insistiendo, enseñar a un niño o niña es y siempre será la mejor inversión a largo plazo. Si dedicas 5 minutos al día a enseñarle algo que él o ella necesitan aprender para saberse valer por sí mismos en la vida, les estarás regalando la maravillosa oportunidad de ser autónomos. Y ello no solo repercute en lo que le estás enseñando, en realidad esto beneficia muchas áreas de la vida. Un niño que no podía atarse las agujetas, que no lograba quitarse la chamarra o que aprende a prepararse un alimento, experimenta placer, la satisfacción y el logro. Esto le hacen sentirse útil, valioso y elevan su autoestima y el sentido de autoeficacia que es necesario en el ser humano para poder afrontar cualquier reto de la vida diaria. Entonces, cuando nosotros hacemos que nuestro niño aprenda algo, lo logre primero con ayuda y después lo realice, pero sin la ayuda, quizás solamente con la supervisión, con la mirada cercana del adulto por si requiere todavía algún tipo de apoyo. Bueno, pues estamos haciéndoles saber que con dedicación y esfuerzo puede ponerse metas y alcanzarlas e incluso saber cuándo las metas que se ha propuesto son erradas o poco realistas y tener la capacidad de reorientarlas para seguir adelante. Con respecto a la segunda causa, muchos de nosotros tenemos interiorizadas ideas sobre lo que puede y no puede hacer un pequeño. A veces estas ideas son acertadas, pero a veces no lo son. Muchas veces es el miedo a que se lastimen lo que nos mueve a negarles la posibilidad de hacer algo. En otros países con otras culturas, los niños aprenden habilidades de la vida diaria desde edades muy tempranas. Por ejemplo, a los niños japoneses desde los 4 o 5 años se les permite acercarse al uso de utensilios de cocina y se les enseña cómo cocinar algunos alimentos, mientras que en México es la mamá la que sigue enseñando que solo ella puede utilizar la estufa, solo ella puede utilizar los cuchillos, solo ella puede utilizar los aparatos electrónicos, porque los niños corren peligro si lo hacen por ellos mismos. Y en este sentido les comparto una experiencia que tuve específicamente con el uso de cuchillos. Hace 2 ciclos escolares, todavía antes de que entráramos en esta parte de la pandemia, tuve la oportunidad de trabajar en un grupo de segundo grado de preescolar, una actividad en la que nuestro trabajo giró en torno a una naranja. Les propuse a los niños llevar su naranja al patio para jugarla. Desde ahí comenzó el conflicto para algunos porque normalmente les enseñamos que con la comida no se juega.
pero nosotros decidimos ese día utilizarla para jugar. Yo les di a los niños algunas propuestas como lanzarla, rodarla, cacharla, la encestamos y también ellos tuvieron la oportunidad de sugerir otras acciones diferentes y posteriormente pues fuimos a lavar nuestra naranja. Tristemente fueron muy pocos los niños que sabían cómo lavarla. A la mayoría la forma redonda les complicó el tallarla y poder sujetarla entre sus manos. Después, ya una vez que la habíamos lavado, fuimos al salón y uno por uno les enseñé desde cómo partirla y a usar un extractor eléctrico para poder prepararse un vaso de jugo de naranja. La intención de la actividad era que los niños comprendieran que hay cosas que para poder aprender a hacerlas necesitamos primero que alguien nos las enseñe y que después podemos hacerlas por nosotros mismos con los debidos cuidados. La verdad es que para todos los niños fue un reto y una experiencia muy significativa. Recuerdo específicamente que uno de los niños que pocas veces se integraba andaba por el salón girando sobre sí mismo mientras hacía el sonido rrrr, y al preguntarle ¿qué haces? La respuesta fue de grande quiero ser extractor de jugo. La verdad es una de las actividades que más significativas me ha resultado el ver las caritas de los niños diciendo mi mamá dice que yo no puedo usar el cuchillo y al final del proceso ver que no solo fueron capaces de ocupar el cuchillo, sino que lograron elaborar algo que ellos mismos podían disfrutar y que era para su beneficio. Esto les hizo experimentar esta satisfacción de yo sí sé y yo sí puedo. De hecho, solo una niña me dijo, maestra, no me ayudes, yo sí sé hacerlo. Mi abuelita vende jugo y ella me enseñó a hacerlo. Y en efecto, de los más de 25 niños que conformaban el grupo, esa pequeña fue la única que no requirió de mi ayuda. Con ella solo me mantuve de cerca observando cómo lo hacía y la verdad es que fue muy satisfactorio ver que pues ella a su corta edad ya le permiten hacer cosas para las que está completamente capacitada y en las que solamente requiere eso, la observación y el acompañamiento de un adulto. Cuando dejamos que los niños aprendan y que lo hagan, no solo les estamos regalando la satisfacción y la autonomía a ellos, las mamás se regalan a sí mismas la satisfacción y tiempo para ellas. Pero cuando una mamá deja de lado sus proyectos, sus actividades, sus necesidades y se convierte en una empleada, como suelen decir, sin horario de entrada ni de salida, sin derecho a descanso, a vacaciones ni a enfermarse, es lógico que esa mujer pase de ser una persona feliz y plena a una persona neurótica y enferma y que proyecte todo eso en sus seres queridos. Incluso lo podemos ver en algo tan sencillo como su nombre. Las mamás de los niños de preescolar pocas veces tienen nombre propio. Pasan de ser Laura, Adriana, Marta, Rosario a ser la mamá de Diego, la mamá de Carla, la mamá del latoso de Brian, la mamá de las gemelas, la mamá de la niña que siempre cumple y viene limpia, etcétera. Quizá pareciera poca cosa, pero créanme, eso las despersonaliza y muchas veces ni siquiera ellas se percatan de cómo todo esto les afecta. Dan por entendido que a lo mejor son corajudas, enojonas, poco tolerantes, pero en realidad estos no son rasgos propios de ellas, sino que son rasgos que se han ido adquiriendo a través del tiempo porque en su mayoría están agotadas física, mental y emocionalmente. Y en la tercera causa que comenté, he escuchado a algunas mamás, sobre todo a las de los niños y niñas que son referidos a la USAER, que al principio eran mamás de niños sumamente dependientes, por la condición de discapacidad o cualquier otra, como al cabo de medio ciclo más o menos al ver avances, ellas mismas me expresan angustiadas. Es que ya no llora cuando lo vengo a dejar,
hasta me dice, ya vete mamá, o ya no me deja decirle cómo hacer la tarea o que le agarre la mano cuando vamos a recortar. Por un lado, experimentan la dicha de ver los logros de sus hijos en cosas que quizá al inicio les parecían impensables de alcanzar, y por otro lado está un temor de sentirse desempleadas como mamás porque ya no las necesitan como antes. Entonces, nuevamente resumamos. A una mamá le toca cuidar de un bebé en casi todos los aspectos de la vida diaria, porque ese bebé no es capaz de valerse por sí mismo. Pero conforme ese bebé crece y se convierte en niño, a mamá le toca enseñarle cómo hacer las tareas de la vida diaria, tanto de su propio cuidado como las que benefician a otros miembros de la familia. Pero también a esa mamá le toca cuidarse a sí misma, llevarse al doctor, descansar, salir de paseo, no solo en familia, quizá con sus amigas, reírse, divertirse, cualquiera que sea la forma que tenga de encontrar momentos de esparcimiento, pero para ella que no necesariamente deben incluir a sus hijos o a su pareja. También es responsabilidad de la mamá tener proyectos, preguntarse, ¿qué me gustaría aprender? Si trabaja en casa, quizá le gustaría ser emprendedora cuando sus hijos sean más autónomos y la necesiten menos en ciertas áreas de su vida. También hay mamás que el embarazo quizá no llegó planeado, llegó en un momento en que no lo esperaban y lo asumieron con responsabilidad y con deseo, pero quizá esto interrumpió el área laboral, el área educativa, tal vez tuvo que dejar de trabajar o de estudiar, y más adelante es su responsabilidad retomar, si así lo desea, estos proyectos que nada tienen que ver con la maternidad propiamente. También a una mamá le corresponde salir en pareja, no por ser la mamá de fulanito o sultanito, deja de ser la esposa o compañera de alguien. Muchos matrimonios se disuelven en los años, sobre todo cuando los hijos ya son adultos, porque se olvidaron de ser parejas, de todas sus necesidades afectivas, y entonces la pareja se termina rompiendo cuando ya no hay hijos, porque ya no hay nada que los ate o que los mantenga juntos como en los años anteriores. Y desde luego a mamá también le toca delegar responsabilidades en otros miembros de la familia, ya sea el esposo o los hijos. Claro está que en el caso de los hijos esas responsabilidades dependerán de su edad y de las posibilidades de ejecución. Y esto, ojo mamás, no es fácil, porque nuevamente vuelvo a estos arquetipos que hemos interiorizado. Hace poco veía una imagen en redes sociales que decía, me enojo si no me ayudan en la casa, pero también me enojo si no lo hacen como yo quiero, y termino haciéndolo de nuevo. Muchas mamás han interiorizado que ellas, y solo ellas, saben cómo lavar, cómo planchar, cómo cocinar, cómo tender una cama, cómo trapear un piso, y entonces para evitar que otros lo hagan mal, terminan por volverse a cargar de muchas labores que no son sus responsabilidades. Y afortunadamente hoy en día hay muchos varones que están asumiendo esta idea de yo no ayudo a mi mujer, soy parte de esta familia y entonces también es mi responsabilidad compartir tareas del hogar, compartir labores fuera de casa. Y entonces aquí no se trata de atacar a las mamás o de atacar a los papás o de atacar a los hijos. Todos formamos parte de una familia y todos debiéramos colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Recordemos entonces que ser mamá no es sinónimo de ser empleada doméstica, y no lo digo porque serlo sea deshonroso, al contrario, hoy en día se habla mucho sobre esta actividad y lo mal remunerada y valorada que se encuentra en nuestro país. Lo que quiero decir es que ser mamá implica antes que nada ser una mujer satisfecha de sí misma, porque solo una mujer que se siente plena es capaz de criar hijos felices. Para terminar, les recomiendo los siguientes textos. El primero es De la domesticación a la educación de las mexicanas, de Graciela Hierro.
del año 1989 de Editorial Torres Asociados. Como les comenté, en este texto podemos dar un recorrido histórico de cómo se ha educado a las mujeres y por qué es necesario cambiar estos arquetipos en nuestra sociedad. El segundo texto que les recomiendo es Niña lastimada, mujer violenta, de Oralia García Castillo. Este libro es del 2013 de Editorial Entre Líneas. En este maravilloso texto, Oralia García, que es escritora y terapeuta, nos habla precisamente de esta relación de cómo a veces vivimos lastimadas desde la niñez y obviamente cuando no nos damos la oportunidad de sanar estas heridas, lo más probable es que siendo mujeres, ya sea en nuestra faceta de novias, esposas, madres, lo que sea, vamos a reproducir muchos patrones violentos porque no hemos terminado de sanar estas heridas. Y nuestra tercera recomendación es En honor a la verdad, de Marta Alicia Chávez, de Editorial Grijalvo. Este texto, de una manera muy amena, nos invita a reflexionar cómo de verdad hay muchas cuestiones que damos por hecho, que no nos cuestionamos como mujeres, como madres, como hijas, como esposas, y que de verdad cuando empezamos a analizarlas con una manera reflexiva, pero sobre todo compasiva, pueden generar cambios importantes en nuestra vida y en nuestra manera de relacionarnos. Y bueno, me despido con una felicitación, pero sobre todo con un reconocimiento a esas mujeres que eligieron ser madres por vocación y que cuidan de sus hijos con amor y paciencia, pero también a esas mamás que la vida las llevó a la maternidad no precisamente bajo las circunstancias más idóneas y que pese a tener muchas situaciones en contra, siguen luchando por sus hijos e hijas. A esas mujeres a las que los usos y costumbres de su comunidad o un abuso sexual las convirtieron en madres, porque para ellas esta labor es todavía más compleja. A esas mamás que en el camino se quedaron sin una pareja por diferentes causas, a aquellas que con dolor se preguntan ¿quién me va a querer ahora con un hijo? A aquellas que han sufrido el dolor de perder a un hijo por muerte, por secuestro o por alguna otra situación, a esas mujeres que anhelan ser madres y que por causas del destino no pudieron serlo, a aquellas que adoptan a los niños y niñas que no tienen un hogar y con ello les regalan una vida digna, a las mamás que están en situación de cárcel y que viven la maternidad en otra realidad muy distinta y muy adversa, e incluso a aquellas que no pudieron o no supieron ser buenas madres. Porque siempre detrás de ello hay una historia que, si bien no las justifica, por lo menos nos ayuda a entender el porqué de sus acciones. A todas ustedes, sepan que su valía no reside en ser únicamente madres, pero si han elegido serlo, ojalá la vida les otorgue todas las herramientas necesarias para disfrutarlo al máximo. Hasta la próxima. Estuviste escuchando Enséñame a crecer con Lisbeth Ángeles.